Ahora vamos a ver un poquito más de ellos, ¿no? Una conciencia limpia. En segundo lugar, ¿qué vimos? Su predicación, ¿sí? Y la predicación del Evangelio, ¿qué lleva en sí y qué no debe faltar? La muerte, sepultura y resurrección. Hay un pasaje que no leí ese día y lo quiero hacer hoy, antes de orar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 24 hasta el 25. Romanos 8, 24 y 25. Dice el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos, ¿tiempo qué? Tiempo pasado. En esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? ¿O qué es la esperanza? ¿Es algo del presente? ¿Es algo del futuro? ¿Recuerdan ustedes que había un grupo que era el grupo de los saduceos? ¿Qué enseñaban el grupo de los saduceos según lo que estudiamos hace 8 días? Que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay espíritu. Que, en otras palabras, Dios sí creó al mundo según ellos, pero dejó abandonado y ya no hay nada más que hacer. Mientras que los fariseos eran mucho más centrados en la Biblia, ¿no? Y Pablo se identificó como un fariseo en ese entonces. Aunque los fariseos de esa época ya habían caído en una religión y se convirtieron en asesinos, ¿no? Romanos 8 dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos, tiempo pasado, salvos. Pero la esperanza que se ve, no es que, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, hay promesas que Dios ha hecho en la Biblia que ya se cumplieron, pero hay promesas, muchas de ellas, que todavía no se han cumplido y lo vemos como esperanza. Yo quisiera que pensemos en algo. Una persona que ya vaya a partir siendo creyente de este mundo. Yo recuerdo la última hermana que murió ahí en Suba, una hermana muy querida de muchos años, tenía 75, 77 años, murió por un cáncer. Y la última vez que pude hablar con ella, me citó un montón de versículos, ¿sí? El último que me dijo fue en Romanos, porque Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Y ella sabe que me dijo, hermano Alberto, yo me quiero ir ya. ¿Por qué esa frase? Gracias, hermano. ¿Por qué esa expresión, yo me quiero ir ya? ¿Qué es lo que quería decirme? Había seguridad y había ¿qué? Esperanza. Ahora, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la esperanza de la vida eterna? Y le vamos pensando en eso, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos cuando creímos que en ese momento nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados por la eficacia de la sangre de Cristo, pero que al ser perdonados tenemos desde ese entonces, desde cuando creímos, una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y dice el texto, pero la esperanza que se ve, versículo 24, no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con paciencia. A veces los creyentes, si vemos la iglesia primitiva, Pablo estaba en una condición físicamente mal, había sido, ya vimos la historia de Pablo, ¿no? Apedreado algunas veces, azotado, perseguido, maltratado, tenía un problema en la vista, pero ¿qué lo sostenía él? La esperanza y el propósito que Dios tenía para con él. Él mismo decía, yo no estimo mi vida como tal preciosa en sí para mí, sino que él seguía, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Esa es su esperanza también? ¿Es la misma esperanza de Pablo? La esperanza habla de cosas futuras. Hay pasajes, hay verdades, promesas que Dios hizo que ya se han cumplido. Y hay muchísimas
que están por cumplirse. Una de ellas es estar ya disfrutando de la eternidad sin relación con el pecado, con el Señor. Y eso debe sostener y motivar al creyente. Vimos una conciencia limpia y vamos a ver Colosenses. Hoy vamos a hablar de una característica de Dios en base al pasaje que está Dios ahí en todo ese pasaje, y luego vamos a leer y explicarlo rápidamente. Voy a tomar más tiempo en la introducción que en el desarrollo. Vamos a terminar el capítulo si Dios lo permite. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Dice Colosenses 1:4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está, ¿qué? Guardada en los cielos. ¿Recuerdan Juan capítulo 14? Bueno, hay muchos. Cuando los apóstoles, al ver que el Señor Jesucristo iba a partir, en Hechos capítulo 1 se ve eso, les dice: no tengan miedo, no se entristezcan, yo me voy a ir, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no los hubiera dicho. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Versículo 5: de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, la resurrección de Cristo. Si nosotros no predicamos de la resurrección de Cristo, no estamos predicando el Evangelio de Dios. He escuchado a muchos creyentes piadosos enseñar sobre el pecado, sobre el juicio, pero no hablan de la resurrección. ¿Cómo puede ser una persona salva si no se predica el Evangelio de Cristo? 3 cosas que hay que tener en cuenta para predicar el Evangelio: hablar del pecado, el problema que tiene el hombre, de un juicio, reconocer que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, y eso es lo más importante, reconocer que Cristo tiene, ¿qué? Vida eterna para todo aquel que en él cree. Dice el texto, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre vosotros. No voy a explicarlo por el tiempo. Lo tercero que vimos hace 8 días, estamos haciendo un resumen: la confianza en el Señor. Fíjense ustedes, vamos al pasaje que estábamos estudiando y vamos a seguir estudiando hoy, en Hechos capítulo 23, ¿sí? Versículo 11, ahí terminamos, ¿recuerdan? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten confianza, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y expliqué y mencioné que ese grupo religioso que leímos es el mismo grupo religioso que participó en la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la Escritura y el mismo Pilato nos relata y nos dice que le tenían envidia a Cristo y crucificaron a Cristo, pero también dieron muerte a Esteban y a muchos creyentes. Y el propósito en este texto que estamos estudiando era matar también a Pablo. Y hoy el tema que vamos a ver es la providencia de Dios. Todo el capítulo habla de la providencia de Dios. Y voy a explicar, y quisiera que ustedes manifiesten qué es la providencia de Dios. Fíjense ustedes aquí en Hechos capítulo 20, que ya lo estudiamos también. Hechos capítulo 20, 2 versículos, 18, primeramente. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, cuando él creyó en Cristo, ¿no? Porque antes era el perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Desde el primer día que entré en Asia. Y vamos a ver otro versículo, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ya lo mencioné, pero lo voy a leer, ni estimo preciosa o muy valiosa mi vida para mí mismo. Y aquí quiero hacer algo que es una aclaración, no, una explicación. Una persona egocéntrica, ¿qué característica tiene? Una persona egocéntrica. Sí, orgullosa, pero algo dijo Cristina.
Sí, algo dijo Cristina. ¿Qué dijo? Solamente piensa en él o ella. ¿Esa persona es feliz? Ahora, como creyentes, nosotros debemos pensar en qué, en otros. Y aquí vemos el corazón de Pablo para los demás, el propósito que Dios tenía a través de Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo valiosa o preciosa mi vida para mí mismo. Porque para Pablo lo más importante era predicar a Cristo y que otros llegasen a la salvación. Esa es su mentalidad, ese es su corazón. ¿Usted está pensando en otros por encima de usted mismo? A veces se mira a una persona así como, uy, pobrecito, qué infeliz. No, infeliz aquella persona egocéntrica que solamente piensa en que le hicieron, no le hicieron, que le den, que no le den y en qué me beneficio. Pero cuando uno está pensando en dar a otros, dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Es una verdad que muchas veces por el egocentrismo no disfrutamos. Y dice el texto, con tal que acabe mi carrera con deleite, gozo, no quejándome, no diciendo, ay, pobrecito, todo lo que yo hago para Dios y lo que estoy sufriendo, no, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una palabra preciosísima, ¿no? Gracia es el regalo de Dios a la humanidad, la vida eterna, la vida eterna. Hoy vamos a ver acerca de la providencia de Dios. Vamos en Hechos, volvamos capítulo 23, y vamos a empezar a desarrollar desde el versículo 12 hasta el final algunas escenas que vamos a ver ahí, pero antes quiero mencionar qué es la providencia de Dios con algunos textos. Pero antes de leerlos, para usted, ¿qué es la providencia de Dios? Sí, provisión, tiene que ver con provisión, tiene que ver con el cuidado de Dios, hablando de los creyentes. Algunos piensan que Dios sí hizo el mundo, como los saduceos, y cuando hizo el mundo, Él los dejó al mundo a la deriva. No es así, no es así. Y vamos a ver algunos textos que nos dan claridad y vamos a ir explicando esta palabra. La providencia de Dios es como prima hermana de la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es soberano, pero no es exactamente la soberanía de Dios como tal. Tiene que ver con la soberanía de Dios y vamos a ver un poquito de ese tema con algunos textos. Salmos. Esto es introductorio, vamos a tomar un tiempito, luego lo otro vamos a desarrollar rápidamente porque es muy sencillo, es histórico, así que, pero pensando en estas verdades antes, no quería leerlo después, sino antes de desarrollar lo que falta del pasaje. Salmo 103. Salmos 103, 19. Dice la Escritura, Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No dice dominará ni dominó, no, domina es tiempo presente continuo. Dios está al tanto de lo que sucede en Bogotá, en Colombia, en Perú, en Israel, en cualquier país, en todo momento. Eso es algo grandioso de parte de Dios. Otro texto, Romanos, capítulo 8, que creo que muchos sabemos de memoria, ¿sí? Y nos apropiamos, pero a veces es bueno entender algo en cuanto a esto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice ahí el texto. Y sabemos, no dice y sentimos, ¿no? Sabemos, entendemos, asumimos. ¿Qué cosa? Que a los que aman a Dios. Aquí habla de un grupo específico. Ese grupo específico, ¿qué característica dice la Escritura aquí? Que sabemos algo de él. ¿Qué grupo es? Los que aman a Dios. Pregunta, para apropiarme de ese versículo o no, ¿usted ama a Dios? ¿Yo amo a Dios? ¿De la manera que Dios pide que lo amemos? Dice la Escritura que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El amor hacia Dios se ve
a través de las acciones que tenemos. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. La palabra ayudan significa cooperan, ¿sí? Sabemos con seguridad que lo que me está sucediendo, si yo amo a Dios, así sea una enfermedad, así sea la muerte de alguien querido, va a forjar en mí algo bueno para mi vida. Hay una palabra en 1 Timoteo capítulo 5, vamos ahorita a volver a este texto. 1 Timoteo, volvió aquí a mi mente un pasaje que he estudiado antes, capítulo 5, versículo 8. Dice así, 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabían ustedes que en el tiempo antiguo, cuando una persona se iba a casar, el hombre tenía que en lo posible tener, bueno, la dote y demás? Ya el año anterior o los días anteriores él estaba ya preparando ojalá una casa, comprando en este caso una nevera, lo básico para traer a su familia. El que no provee para su casa, proveer significa que anticipadamente ese hombre está preparando la provisión para su amada familia, su esposa y sus hijos. Y un buen esposo y un buen padre lo que hace es tener en lo posible, ¿no?, un sustento, tener un patrimonio para sus hijos. Y esa palabra proveer viene de la providencia. Dios provee en su providencia a los que aman a Dios, que todas las cosas que Él pone en el camino para ese creyente le van a ayudar para bien. Pero hay algunos que interpretan, entonces todo me va a ir bien económicamente. Falso. Ir bien en su carácter, en su vida y también económicamente, si Dios le place. Miren, hay cosas que Dios permite que vivamos en el cual hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Por ejemplo, las pruebas. Dice la Escritura que las pruebas tienen una promesa, varias promesas. Una de ellas, la corona de vida es, ahí en Santiago está, en versículo 12. La corona de vida. ¿Sí? O sea, hay algo para presentar al Señor como un beneficio. Pero Dios también permite, por eso estoy hablando de la providencia de Dios, que en el camino de nuestra vida vamos a encontrar la mano de Dios guiando. Dios está actuando siempre, en todas partes y especialmente con sus hijos que le aman. ¿Sí? Y el texto dice, todas las cosas ayudan. Esa palabra que comienza diciendo sabemos, nos habla de una seguridad y convicción de saber que Dios tiene el control de cada cosa en su vida y en mi vida. Y que nada va a tomar por sorpresa a Dios. Y que muchas cosas van a coincidir y uno a veces hace lo que hoy el mundo dice, uy, eso fue suerte. O la palabra azahar. No tiene nada que ver con eso, esa es la mayor mentira que el mundo quiere presentar. No hay nada al azar, no hay absolutamente nada. Dice la Escritura que ni aún una hoja del árbol se cae sin la voluntad de Dios. Para nosotros algo imperceptible como que una hoja se caiga, y a veces uno camina y ve donde hay muchos árboles, hojas caídas por todo lado. Dios tiene control hasta de una hoja. En Mateo capítulo 6, bueno, las bienaventuranzas habla de los pajaritos y cómo Dios les da su alimento, aún estando en el desierto, o en abundancia, y ellos no están almacenando ni guardando. Eso es la providencia de Dios. Más sabemos, no sentimos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan a bien. Apropiémonos de eso. Y vamos a ver otro pasaje, Daniel capítulo 2. Vamos avanzando en ese tema de la providencia de Dios. Daniel.
capítulo 2. Lo sé hasta de memoria, pero lo quiero leer y remarcar algunas cosas. Y vamos a ver el versículo 21 de Daniel, 2, 21. Dice la palabra, 2:21. El que muda, ¿de quién habla? De Dios. Los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo habla en el contexto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como lo he enseñado acá algunas veces, era un hombre poderosísimo, el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, en esa nación, Babilonia. Y él pensaba que era por la gran fuerza de su poder que él podía gobernar. Y se jactó, se hinchó. Y Dios quiso enseñarle algo, el cielo gobierna. Y hubo un sueño en capítulo 2, ¿recuerdan ustedes? Donde él iba a volverse un animal, como un animal, no volverse un animal. Iba a perder la razón. Fue humillado porque en capítulo 4, versículo 37, él mismo dice, ahora sí entiendo, ahora alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque él humilla a los que andan en soberbia. Y él reconoció algo, la providencia de Dios. Nabucodonosor llegó a conocer a Dios y creerle a Dios, y se humilló y reconoció la grandeza de Dios. Y él reconoció que el cielo gobierna, y que él pone y quita reyes, como dice aquí en el contexto del capítulo 2, que está hablando Nabucodonosor. Nosotros tenemos un gobernante. No es que Dios dirigió y lo puso ahí. Dios tiene control de todas las cosas, en sus propósitos que son perfectos. No es que Dios manipule personas y cosas para que se den, no. Esa es la providencia de Dios, y vamos a mirar algunos pasajes muy claros. Génesis capítulo 41, un personaje llamado José. ¿Recuerdan a José? Era un hermano, eran 12 hijos de Israel, de Jacob, y José era el hijo favorito, un error de su padre al tener un hijo por encima de los otros. Génesis capítulo 45, sus otros hermanos estaban trabajando y después Jacob le dijo a José que fuera a mirar qué pasaba con sus hermanos. ¿Qué pasó con él? ¿Recuerdan? Conspiraron. ¿Cómo fue la conspiración? Estaban ahí en la disyuntiva, ¿lo matamos o qué hacemos? Y al final, ¿qué hicieron? Venderlo. Engañaron a su papá, mataron a un animal, llevaron la túnica especial que tenía con sangre. ¿Y qué pasó después en la historia? Bueno, ¿qué sucedió? ¿Para dónde lo llevaron? A Egipto. ¿Y quién lo compró? No, Potifar. Y estando ahí con Potifar, dice que la mano de Jehová estaba, y se repite, la mano de Jehová estaba con José. Y cuando estaba ahí, Dios lo prosperó, y podía haberse quedado ahí, Dios lo había prosperado, y qué bendición. Pero no quedó ahí, porque el plan de Dios iba mucho más allá de eso. ¿Qué pasó con Potifar? Con José estando con Potifar allá administrando, porque dice que ninguno había por encima de él, sino solamente su amo. Y él estaba gobernando la casa, administrando la casa. ¿Qué pasó? Una mujer se fijó en él, su belleza, su juventud, y tuvo un plan tremendo para que tuvieran relaciones. Este hombre huyó, y por hacer lo correcto, porque a veces pensamos que por hacer lo correcto todo sale entre comillas a nuestra vista bien. Sí sale bien de acuerdo a los propósitos divinos, pero no necesariamente a las expectativas nuestras. Esa es la providencia de Dios. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó con José? Fue llevado injustamente a la cárcel. Estando en la cárcel, pasó un tiempo, llegaron dos personas que ayudaban en el gobierno. El copero, el que tomaba la copa, para ver si iba con veneno o no, y después si podía tomar el rey, y el panadero. Y tuvieron ellos dos sueños, uno cada uno. Y estaban preocupados, no sabían, porque los sueños en ese entonces tenían un significado. Hoy en día es otra cosa,
ningún sueño tiene significado más allá de los pensamientos. Uno de los sueños, ¿cuál era? Con el panadero. Bueno, y el copero, ¿el mensaje cuál era? Para hacer un resumen. El copero iba a ser restaurado a su puesto. Y el panadero dijo, y yo también, entonces, ¿cuál es? En 3 días van a quitar de la cabeza. Y entonces, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo? Sí, pero ¿qué les dijo después de eso? Cuando el hombre este salió. No te olvides de mí. Habla, que estoy aquí injustamente, ayúdame, socorro. ¿Y qué pasó? No dijo nada. Después vino un sueño. Y en ese sueño al rey, ¿qué pasó? Uy, me acuerdo de mis males, dijo el copero. Hay un hombre que me interpretó a mí este sueño y fui restablecido. Y ahí fue cuando pasó algo más. ¿Qué fue lo que pasó? Interpretó el sueño y la recomendación de Daniel, ¿cuál era? A este rey. Busca un hombre sabio. Busca un hombre sabio para que administre, porque va a haber 7 años de abundancia. Hay que almacenar la comida para esos 7 años posteriores. ¿De qué? De hambruna. Y al haber esos 7 años posteriores de hambruna, poder administrar. ¿Y qué dijo este hombre a Daniel? ¿A quién más que a ti, que eres tan sabio? Y fue cuando lo hizo el segundo después de él. ¿Y por qué hizo todo eso Dios en su ¿qué? Providencia? ¿Cuál era el propósito? Génesis. Vamos, Génesis capítulo, hice un resumen, pero era importante hacerlo así, de esa manera, con preguntas. Versículo 8. Vamos a leer Génesis 45, versículo 5 al 8. ¿Recuerdan ustedes que los hermanos fueron, se presentaron y no sabían que José era el que estaba al frente de toda esta situación? Y cuando vieron a José se espantaron porque nosotros lo vendimos y ahora se va a desquitar. Pero miren lo que tenía claro José de la providencia de Dios. Es lo que quiero que se centren más que en otras cosas. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Otro diría, bueno, ustedes, ¿se acuerdan? Ustedes me hicieron, vengan para acá, ahora sí están en mis manos. No, José no se aprovechó de eso. No se pongan tristes, antes los consoló. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué entendió José ahí? Después de ver toda su vida y lo que pasó, Dios me trajo aquí para preservar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y Dios le había hecho unas promesas al pueblo de Israel. ¿Cuáles eran? Que van a ser en multitud como la arena del mar. Dios cumple sus promesas. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, para proveer. ¿Recuerdan 1 Timoteo? El hombre que no provee para su casa, dice, comparativamente, si es que es peor que un incrédulo. Proveer es adelantarse para tener cosas para su familia, en el caso de Timoteo. Aquí es que Dios proveyó, dice aquí, preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros. No se equivoquen. Sí, ustedes se equivocaron en cuanto a pecar por envidia y Dios no los manejó, no los manipuló en esto, lo permitió. Pero Dios permitió eso porque Él ve el todo. Y al ver el todo, eso va a ¿qué? A hacer, como dice el texto aquí, pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, habla con el Padre, etcétera. ¿Sí se dan cuenta de la provisión de Dios? Y vamos a verla ahora con Pablo, por eso tomé unos pasajes, porque considero importantísimo verlo. Hay muchos ejemplos, yo dije, ¿cuáles tomo? ¿Recuerdan a Abraham?
En capítulo 22 solo mención. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ve, lleva a tu hijo y sacrifícalo en el altar. Dios había hecho promesas a Abraham. ¿Cuáles promesas le ha hecho en cuanto a su hijo? Que en él, en ese hijo, iba a venir ¿qué? Una descendencia. Y entonces, Abraham, ¿qué hizo? Se fue con su hijo de 17 años aproximadamente. Llevaba todo listo menos el cordero, el animal. Y Isaac miraba que es un tipo de Cristo. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Abraham? ¿Dios qué? Proveerá, providencia. Dios proveerá. Dios proveerá. Ahora, cuando él extendió su mano para matar a su hijo, ¿recuerdan ustedes el texto? ¿Qué le dijo Dios? Detén tu mano. Y nos revela Hebreos lo que estaba en la mente de Abraham. Dice, en el cual en el sentido figurado, él había dicho, yo voy a matar a mi hijo, pero Dios lo va a resucitar porque Él es todopoderoso y porque en Él fue la promesa. Él estaba dispuesto a llevar a cabo lo que Dios le había pedido, pero Dios lo detuvo ahí. Y había un animalito trabado, ¿sí? En un zarzal, creo que es que dice la escritura, un carnero. Eso se llama la providencia de Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa, mis queridos, como algunos quieren enseñar hoy en día, ¿no? Dios cumple sus propósitos y no depende de nadie para que se haga realidad. Nadie es indispensable en la obra de Dios, pero Dios lo puede usar a usted y a mí. ¿Está claro eso? Y vamos a ver en este pasaje, y ahí sí vamos a ir rápido, ya me tomé gran parte del tiempo, pero era necesario, considero, para poder explicar este texto de una manera más edificante, porque podía explicarlo y mencionarlo, y de pronto lo asumo yo, pero no todos, y la idea es que lo asuman todos. Entonces vamos a ver ahí la primera escena, ¿sí? Versículo 12, estamos en Hechos 23, versículo 12. Venido el día siguiente, los judíos tomaron un complot, ¿sí? Estamos viendo Hechos 23, 12. La palabra complot significa que estaban preparando una celada, una coalición, estaban de acuerdo y dice que se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Qué tremendo, ¿no? Qué odio, qué cosa tan terrible. A ellos les parece cosa extraña que no andemos en el mismo desenfreno, disolución y nos ultrajan. Si usted quiere vivir piadosamente, dice la Biblia que va a padecer el rechazo, la burla. Y parece contradictorio que usted es honesto, que usted no es inmoral y que se burlen y que lo vean como un enemigo casi. Bueno, pues eso sucede siempre. Por eso Dios nos puso como luz a este mundo, como sal. Y Pablo tenía una consigna, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y estos hombres estaban unidos en el mal. Versículo siguiente, versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, este complot. Más de 40, menos de 50 creo yo, 40 y algo. Hombres depravados que querían asesinar a Pablo. Y ya la tenían, es más, se juramentaron diciendo ¿qué decía el texto? Hasta que no matemos a este hombre, no vamos a comer. Y no vamos a beber nada. Yo ayer dejé de comer como 7 horas y estaba sufriendo. Ahora, pónganse ustedes a pensar, aguantar un día sin comer, 2 días. Ellos hicieron un juramento porque lo daban por hecho ya. Es un plan, esto no nos va a fallar. Versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, ¿sí? Bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Pero, ¿qué se puede esperar de personas como esas? ¿Qué temor tienen si están pensando en asesinar a alguien injustamente?
¿Qué les importa juramentarse bajo maldición si no van a cumplir igual? Y no lo cumplieron, estoy seguro, porque no pudieron matar a Pablo. No pudieron matar a Pablo, porque Dios en su providencia guardó a Pablo. Había un complot, un plan perfecto para matarlo. Pero aquí en este pasaje lo que vemos ver a los líderes religiosos aplaudiendo. ¡Qué gran idea! Estamos de acuerdo. Transgrediendo las leyes que ellos, como líderes religiosos, deberían defender. ¿Recuerdan cuando le pegaron a Pablo en la boca por decir la verdad? Cuando dijo que tenía limpia conciencia y los que tenían mala conciencia lo pegaron en la boca. ¿Recuerdan? ¡Qué tremendo! Lo vimos en la semana anterior. Y estos líderes religiosos estaban aprobando el asesinato de Pablo. Y en el concilio lo que tenían que hacer un juicio justo era llegar a hacer preguntas, mirar a la luz de la ley, cosa que no estaban de ninguna manera dispuestos a hacer. Eso sí, tenían la autoridad y la soberbia para liderar, para llevar a cabo sus planes malévolos. Seguimos, versículo 15, ¿cierto? Ahora pues, vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana entre vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Otro pecado, ¿no? ¿Cuál es ese pecado ahí? Mentiras. Es que una mentirita. No, la mentira es pecado y es sucio. La mentira es engaño. No debemos acudir nunca a la mentira, digamos la verdad siempre. Hablar la verdad siempre, dice la Escritura. Así nos cueste. Pero al hacerlo, agradamos a Dios y las personas van a confiar en nosotros. No participar en ningún tipo de mentira, ni chica ni grande. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, ¿cuál era el plan? Llamen ustedes que son los líderes religiosos, hablen para que lo traigan, pero antes de llegar, para que ustedes no estén involucrados y queden con las manos limpias, entonces nosotros lo matamos. Una celada. ¿Sí? Es lo que dice ahí, un plan de asesinato. Ahora, versículo 14 nos habla de cómo sacerdotes y ancianos participaron en ese plan. Pero esa es la primera escena. La primera escena, estos hombres junto con los líderes religiosos. La siguiente escena está en el versículo 16 y 17. Un familiar de Pablo que no volvieron a mencionar, ni había pensado, pero estaban en Jerusalén. Y había un sobrino de Pablo, un niño, fíjense ustedes, versículo 18, dice, versículo 16, perdón, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, ¿qué pasó? Estaban hablando entre ellos y no miraban y había un niño adolescente, jovencito, pequeño, y no le prestaron atención. Eso qué importa lo que escuche. ¿Sí se ha dado cuenta que hay personas que hablan cosas indebidas y hay otros escuchando, no les importa? Bueno, eso pasó con este niño, estaba por ahí, conciencialmente, la providencia de Dios. La providencia de Dios permitió que este chico estuviera ahí. Miren, por la providencia de Dios, Dios me ha guardado de cosas. Dios me ha guardado, yo lo he podido ver y después digo, uy Señor, alabado sea tu Señor, en tentaciones o en situaciones de peligro, uno dice, esto no fue coincidencia, esto fue la providencia de Dios. Y saben, por la providencia de Dios, en esta segunda escena, vemos a un jovencito, un niño, un adolescente pequeñito. Estaba ahí, nadie le puso cuidado. Y él se enteró y escuchó todo. Y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. La fortaleza eran barracas arregladas para la batalla, unas torres inaccesibles prácticamente, porque ellos tenían que cuidarse también de que llegaran los enemigos y tomaran el lugar. Y entonces este niño llegó a donde estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado injustamente, versículo 17. Y Pablo llamando a uno de los centuriones, ¿saben lo que es un centurión? ¿Quién? Un capitán, ¿sí? Que tenía 100 hombres bajo su responsabilidad. Entonces 100 centurión. 100 centurión, ¿se les quedará? A mí se me olvida. Después porque tengo una memoria terrible ahora, no sé por qué.
pero me pasa eso. Y dijo, lleva a este joven ante el tribuno, o sea, el comandante que era un superior sobre él, porque tiene cierto aviso que darle. Miren la sabiduría y prudencia de Pablo. No le dijo, es mi sobrino. Y miren cómo Dios permitió que este hombre que tenía el mando sobre 100, fue un hombre que no podía haber hecho lo siguiente. ¿Y a mí qué me importa eso? Eso no es problema mío, podría haber dicho o no. ¿Y quién va a defender a Pablo? Bueno, el Señor, pero hablándolo humanamente. Pero cuando halló gracia delante de esa persona, así como Daniel cuando propuso no contaminarse, dice en Daniel capítulo 1, ¿sí? Con la comida que ofrecían a los ídolos y daban después a estos muchachos, y él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice que halló gracia delante del jefe de ellos. Eso es la gracia de Dios. Ahora, versículo 18, ¿sí? Versículo 17, lleva a este joven ante el tribuno, o sea, el comandante, porque tiene cierto aviso que darle. No le dijo, mira, es que me van a hacer esto, y no le contó nada. Le dijo, él va a decir algo importante al tribuno, que era alguien superior a él. Versículos 18 al 22, vamos a ver otra escena. Ya el sobrino de Pablo con el tribuno. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo para hablarte. El tribuno, aquí vemos a un hombre, el tribuno con unas características muy bonitas, ¿sí? Un hombre honesto, un ser humano, incrédulo. ¿Hay personas incrédulas, buenas personas? Sí. Un buen hombre humano y cumplidor de su deber, porque él tenía el derecho y el deber, más que el derecho, de escuchar a las personas y ejercer justicia, entre comillas, ¿no? Porque la única justicia válida es la del Señor, pero la justicia humana es esa, gobernar bien. Hay buenos gobernantes y hay pésimos gobernantes en el mundo, ¿sí? En la providencia de Dios había un hombre honesto en esta escena. Podía no haberlo, podía ser otra persona, pero Dios permitió en su providencia eso y proveyó para Pablo una salida. El tribuno, tomándole de la mano, se dan cuenta, era un niño pequeño, lo tomó de la mano es porque era un niño, ¿sí? Pequeño, un preadolescente, diría yo. Y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Aparte. Miren, las personas que tengan responsabilidades en una empresa, mucho cuidado con estar divulgando. Los que tienen liderazgo generalmente son prudentes, o deben ser prudentes por lo menos, y no estar divulgando algunas cosas que se concierne a cierto grupo de personas nada más, porque hay que ser prudente. Entonces lo llamó aparte y le dijo, bueno, ¿qué es lo que me vas a contar? ¿Qué es importante? Versículo 20, seguimos. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, o sea, el Sanedrín, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas. Miren, yo escuché esto, porque más de 40 hombres de ellos le acechan. O sea, él vio el grupo y sacó, son como 40 o un poquito más, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Le dijo, sé prudente, no habla nada a nadie, ya recibí el mensaje y voy a hacer algo. ¿Sí? Una de las cosas que Dios permitió de Pablo es que él era ciudadano, eso lo tuvo que haber enseñado Jaime, romano. Sí, creo que venía el pasaje anterior. Ciudadano romano. Eddie fue entonces, ¿o fue Jaime? Bueno, ciudadano romano. Y los romanos tenían mucho cuidado con los que fueran ciudadanos romanos. Es como, por ejemplo, alguien que secuestre a un gringo, todavía, ¿no? ¿Qué sucede? Ellos buscan la manera de liberar a sus connacionales, que llaman, y le ponen más énfasis. Y ellos, como romanos, tenían mucho cuidado con los que eran ciudadanos romanos. Eso también le ayudó, y Dios en su providencia permitió que él tuviera ciudadanía romana. Si él no tuviese ciudadanía romana, no le tendrían ciertos cuidados
y algunos beneficios extras. ¿Me explico? Aunque él era fariseo de fariseos, nació en Tarso, ¿sí? Pero era una ciudad romana, eso ya creo que lo explicaron. Seguimos, versículo 23. Vamos a ver cómo este hombre tribuno protege a Pablo primero y decide enviarlo a Festo, ¿sí? Decide enviarlo a Félix, perdón, a Cesarea, y hace un plan. Versículo 23, y llamando a dos centuriones, ¿qué es un centurión? ¿Recuerda? Capitán que está sobre 100, o sea, está involucrando a 200 personas y los dos jefes. Miren el grupo de personas que armó. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Cuál es la hora tercera de la noche? ¿Las qué? No. 9 comienza desde las 6, ¿no? Por eso dice la hora tercera. Si fuera la hora tercera de la mañana sería contando de tal a las 9 de la mañana. En este caso es que las 9 de la noche. Ahora, en esa época no es como hoy en día, para ponernos un poquito en la situación que era la que vivían ellos. No había luz eléctrica. La mayoría de gente se acostaba o llegaba a sus casas a las 7 de la noche y ya quedaban encerrados con lámparas, etcétera, pero no estaban deambulando como acá, que a las 12, 1 de la mañana uno ve carros y pasan y hay todas luces puestas, etcétera. Era muy diferente, ¿se dan cuenta? Entonces, 9 de la noche como una estrategia para no evitar que mataran a Pablo y salir de una manera más sigilosa. Dice, soldados, dice, para la hora tercera de la noche, 200 soldados. ¿Cuántos son hasta ahora? 200 soldados, y dice 70 jinetes. ¿Qué es un jinete? Un caballo, por ahí dijo. Yo también era un jinete, un caballo. ¿Sí? Caballos para que pudieran ir encima del caballo montados ahí en jinetes. ¿Sí? Eran miembros del cuerpo de caballería, estos 70 jinetes, y 200 lanceros. Un soldado con armas. En ese tiempo no habían bombas atómicas, mucho menos, no había bombas, no habían pistolas, revólveres, eran lanzas. Era la manera en que ellos se defendían y atacaban. Para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, o sea, un caballo con algo digno en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, el príncipe de la provincia, que era el cargo más alto, el gobernador Félix. Versículo 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, que es el hombre que tomó al niño de la mano, el excelentísimo gobernador Félix, salud. No era tan excelentísimo, eso lo va a explicar en 8 días. ¿Quién enseña? Eddie. No era tan excelentísimo, ¿sí? Este hombre era mucho más excelente quien estaba escribiendo y enviando a Pablo. Versículo 27, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. ¿Y qué tropa, no? Habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, algo que lo motivó a él era saber que era ciudadano romano. ¿Se dan cuenta de lo que les explicaba, cierto? Versículo 28, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, ya lo vimos hace 8 días, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban, o sea, le incriminaban por cuestiones de la ley de ellos, ni siquiera de la ley. Pero para él eran cuestiones de la ley. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o, miren, yo no lo veo a él para que esté preso. No es digno de, no es justo con él, ni siquiera que esté preso. Y es claro, es honesto y es prudente en lo que hace. Le da su parecer, su posición y por qué hace lo que está haciendo. Versículo 30, pero al ser avisado, no dice quién fue, otro hombre, un hombre muy prudente, ¿no? Pero al ser avisado de acechanzas, plan contra Pablo, que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando, es imponer, mandar,
también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Entonces voy a enviar a Pablo, pero cuando vea a los acusadores, les voy a decir, vayan y hagan las acusaciones pertinentes allá. Versículo 31, ¿sí? Y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris. Son aproximadamente 60 kilómetros de Jerusalén, pero no alcanzaban a llegar en ese recorrido el mismo día a Félix. Entonces tuvieron que parar y llegaron a esta Antípatris, ¿sí? Que dice aquí el versículo 31 y versículo 32, al día siguiente, dejando a los jinetes que fueron con él, volvieron a la fortaleza. Pero en Antípatris, me cuesta esas palabras, había otra fortaleza, o sea, Pablo estaba seguro ahí. Pero ¿qué sucedió? Versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea, y versículo 32, 31, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con ¿quién? Con él, volvieron a la fortaleza, o sea, dejaron a los jinetes, ya no había peligro prácticamente para Pablo, y se devolvieron el resto de personas. ¿Sí me están siguiendo? Porque no tenía sentido mandar a tanta gente sabiendo que el peligro era con los judíos celosos, asesinos que querían acabar con la vida de Pablo. Versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y esa es la otra y última escena, Pablo ante Félix. No voy a tomar mucho tiempo con esto, como se lo prometí. Quedaba 40 kilómetros después de esta ciudad, Antípatris, para llegar a donde Félix. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acosadores. Esa palabra te oiré, en cierta manera está mintiendo este hombre, porque en el original da a entender, aquí sí te vamos a escuchar, en base a lo que le dijo el informe de este hombre, te vamos a escuchar, no como allá que te querían linchar y matar por cosas que no tenían razón. En parte era verdad, pero en parte no, porque este hombre, más adelante lo vamos a ver, es un hombre codicioso, lleno de mañas, digámoslo así, pero en Roma sí había esa característica de tratar de gobernar y tomar cierto juicio con algo de equidad, ¿sí? Y él dijo, aquí sí te vamos a escuchar, es lo que trata de decirle, ¿no? O le quiere decir, cuando vengan tus acusadores, voy a esperar a que vengan tus acusadores, vamos a escucharlo y vamos a hacer un juicio justo, es lo que le está diciendo a él. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. En el pretorio de Herodes. Vamos a ver Hechos 23:11. Ya vamos terminando ahora sí. Hechos 23:11, lo leí muy rápido porque es una sola historia, con varias escenas como lo leímos, pero dice ahí, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. Es necesario. O sea, ya Dios determinó algo. Que testifiques también en Roma. ¿Por qué lo llevó Dios allá a Pablo? Porque era necesario que él predicara del Evangelio en Roma. Hechos, capítulo 9, la conversión de Pablo, algo que quiero remarcar y que Pablo tenía claro. Vamos a leer versículos 15 y 16. Cuando él llegó estaba persiguiendo a los discípulos del Señor con cartas que le han dado los sacerdotes para encarcelarlos, torturarlos, etcétera, tuvo un encuentro con el Señor. Y al mensajero Ananías le dice que le diga esto a Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. ¿En presencia de quiénes? Los gentiles. ¿Recuerdan ustedes que él fue a Antioquía, bueno, dos Antioquías, de Pisidia, bueno, etcétera? Todos esos recorridos que hizo que ya vimos en los capítulos anteriores. ¿En presencia de quién más? Reyes. Aquí se está cumpliendo que iba a hablar con los reyes, con las personas de más alto rango. Más adelante en el capítulo, si no estoy mal, el 24, hay un hombre que se espantó cuando le habló del Evangelio, ¿sí? Y dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, por poco, por mucho.
Era la consigna de Pablo predicar el evangelio, también a los reyes. Y a los hijos de Israel que tanto lo rechazaron, también los predicó. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le está diciendo previamente, vas a sufrir por causa de la predicación de mi nombre. Es lo que está diciendo y le está profetizando a Pablo. O sea, Pablo no lo tomó por sorpresa nada. Nosotros los creyentes a veces nos toma por sorpresa por no confiar en las escrituras, que si vivimos piadosamente, por eso a veces vamos a padecer. Y entonces empezamos a quejarnos y decir, Señor, pero ¿por qué me permites esto si yo estoy andando bien contigo? Justamente por eso el nombre de Dios es que magnificado. Pero es que nuestra ciudadanía está en los cielos y sabemos que tenemos vida eterna. Esta vida es pasajera, mis queridos. Tomémoslo como lo dice la Biblia. Las promesas de Dios para la iglesia son en la eternidad disfrutar de su presencia. ¿Sí? Último pasaje, Hechos capítulo 20. Cuando Pablo le habló a la iglesia, llamó a los ancianos, que también ya lo estudiamos, de lo que iba a pasar. Y lo dije hoy de memoria, lo vuelvo a leer. Y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, valiosa mi vida para mí mismo, con tal que, esa es la meta, ese es el objetivo, eso es lo que Dios quiere, con tal que acabe mi carrera con gozo, no quejándome, con deleite, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y está la providencia de Dios. Y Dios permite muchas cosas que uno no puede decir que es el azar, que fue cosas del destino. No, Dios tiene el control de todas las cosas, de cada detalle en su vida y la mía. Y uno puede verse aún beneficiado de conocer previamente, como dice Romanos 8, que lo leímos ahorita, porque los que aman a Dios, primero, ¿usted ama a Dios? Ya lo pregunté, evalúelo, ¿lo ama como Dios quiere que ame realmente? ¿Amamos a Dios de esa manera? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué significa? Todas ayudan o proveen. Recuerden que expliqué la palabra proveer. Dios tiene trazado ya un plan y tiene todo listo. Ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son. Ya somos privilegiados, mis queridos, la iglesia del Señor. Y debemos andar en obediencia a Dios y no ser egocéntricos. Pensemos en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Piense cuál es la voluntad de Dios para su vida, que predique a Cristo, que viva una vida santa y camine en este mundo y va a ver la mano de Dios, como Dios lo bendice, a diferencia con los incrédulos, estando en el mismo mundo y en partes por ahí de pronto cercanas, pero Dios es especial con sus hijos. No sé si quedó claro lo que es la providencia de Dios, ¿sí? Más que el concepto y una definición, es ver cómo en cada detalle, como dice en Daniel que leímos también, el cielo gobierna. Dios está encima de todas las cosas. Tenemos un presidente, tenemos una alcaldesa, tenemos un mundo que está bajo el maligno, pero Dios tiene el control. No fue que Dios no pudo con eso o Dios abandonó el mundo. No, hay otro pasaje que no sé si lo leí en Génesis, cuando habla de no, es un salmo, ¿no? De los tiempos va a haber invierno, va a haber, no lo leí, ¿cierto? ¿Sí lo leí? Bueno, es espectacular, no va a tomar más tiempo. Exacto, todo eso es ¿qué? El control de Dios. El mundo no va, como hoy está hablando del clima, el mundo no se va a acabar por eso, se va a acabar por fuego, como dice la Biblia, como el juicio de Dios. Pero no va a ser como dice la humanidad hoy en día, alarmando a las personas. Va a ser el juicio directo de Dios en este mundo, porque Él es el sustentador, dice la Biblia, no solamente el creador. En Colosenses lo dice, Cristo también es el ¿qué? Sustentador de este universo. No fue que lo dejó a la deriva, Él es el sustentador, no solo el creador, sino el sustentador, ¿no? Vamos a orar
Voy a pedir a Jaime si por favor nos guía en oración y que Dios les bendiga, hermanos.